¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra, un programa que llega gracias al amor, a la misericordia, a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Ayer nos quedamos en Mateo, cuando Jesús, Mateo 13, ¿no? Cuando Jesús da la parábola del sembrador. Hoy día nos toca la explicación de Jesús con respecto a la parábola, Mateo 13, 18. Mateo 13, 18. Pero antes vamos a hacer una pequeña contextualización, ¿no? Jesús comienza a explicar la palabra del sembrador de Mateo 13, si no me equivoco, Mateo 13, 1, ¿no? ¿No? Entonces comienza a explicar la palabra del sembrador y dice, ¿no? Que eh, el Evangelio, como dice ahí, las palabras textuales, dice, aquel día y se dio todo el camino y habló muchas cosas de parábolas. O sea, aquí el sembrador salió. Ya. Entonces el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y podíamos, ¿cómo se llama?, entender con respecto al sembrador, porque el sembrador, mayormente como nosotros somos personas de ciudad, ¿no? La gran mayoría somos personas que viven en la ciudad, entonces nuestro contexto es totalmente distinto, ¿no? Capaz conocemos de siembra, lo más básico, conocemos de siembra simplemente porque los vegetales vienen a nuestras casas, ¿no? O que sabemos que los vegetales necesitan agua, o las plantas necesitan agua para vivir. Pero es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso en la cual, ¿no? Alguien que trabaja en la agricultura, decir, lo primero que hace es preparar la tierra, ¿no? La tierra, las pajas, las hierbas, voltean la tierra nuevamente, ¿no? Hace todo un proceso, ¿no? Compra uria, compra fertilizantes, ¿no? Para que tenga una buena cosecha. Entonces, y no es que el sembrador va por el camino tirando la semilla por todas partes, ¿no? O va con una alforja o el envase en la cual deposita las semillas está agujereado y comienza a perder semillas, ¿no? Por el camino, ¿no? Entonces, no es tanto así, ¿no? Por eso es algo atípico, es algo, los que saben de siembra, es algo atípico lo que pasa en la parábola del sembrador, a menos que el sembrador tenga recursos ilimitados, ¿no? Ahí sí uno puede decir, ¿no? Ah, bueno, el sembrador se dio el lujo, ¿no? De tirar las semillas por donde caiga. Entonces, eso mismo, eso mismo sucede con respecto con la parábola del sembrador. Son situaciones atípicas, situaciones, eh, ¿cómo se llama? No comunes, ¿no? Poco comunes, en las cuales cae entre espinos, la semilla, cae al lado del camino, ¿no? Cae entre pedregales, ¿no? Y luego cae en buena tierra, ¿no? Esa buena tierra, ¿no? Habíamos discernido, o el Espíritu de Dios nos había hecho entender que esa buena tierra son las personas que están procesadas, ¿no? Son seres humanos que han pasado por cierto proceso, ¿no? Por cierto proceso en la cual está apto para recibir ya la semilla, ¿no? Es una tierra que tiene surcos, está dispuesto, necesita agua, ¿no? Necesita eh, un canales de regadío, necesita abono, está abonada, ya tiene surcos, ya tiene todo preparado para que dé una cosecha al 100 por 1, al 70 por 1, al 30 por 1, ¿no? Entonces, eh, tanto así como el lugar pedregoso, donde hay piedras, ¿no? Puede ser una buena tierra si se prepara, ¿no? El lugar. Donde hay espinos y cardos también podría ser una buena tierra. Si se, ahorita con la tecnología se puede hacer de todo, hasta en arenales, ¿no? En desiertos cultivan, ¿no? Con técnicas de goteo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a ahora, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar, podemos entender que
la buena tierra, la buena tierra representa, ¿no? Ese ser humano en varias etapas, en varios tiempos, en varios momentos de su vida, ¿no? Y solamente un corazón contrito y humillado es aquel que puede recibir la palabra de Dios y puede dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Entonces, ahí podemos entender que, es decir, Dios es abundante en gracia, en misericordia, que hace salir el sol sobre justos e injustos y sobre buenos y malos. Es decir, Él es tan abundante que envió a su Hijo unigénito, ¿no?, al mundo. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Su amor es tan abundante que eh, Él extendió su misericordia para todos, ¿no? Y su gracia. Al entregarse a Cristo, al entregarse lo más importante que Él tenía, que era Él mismo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ese tremendo amor que Dios, ¿no?, que Dios tenía por todos. Su amor se ve reflejado en que Él dio. De tal manera amó al mundo que dio, ¿no? Que dio, que entregó. Entonces él no dice, no, te amo, no dice a la humanidad, no, te amo, no. Su amor, ¿qué es? Es entrega. Al momento de entregarnos el sol, el aire, al momento de entregarnos las lluvias, al momento de entregarnos, permitirnos disfrutar todo eso, Él está diciendo te amo, ¿no? Que hay cosas malas que a consecuencia del pecado del hombre, a consecuencia de la maldad del hombre, ¿no?, el hombre mismo atenta contra el propio hombre, ¿no? Entonces son tres puntos aparte. Entonces ahí podemos entender, comprender que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y dice que el maligno, dice ahí, ¿no? El maligno es el que la arrebata. El maligno, viene el maligno. Vamos ahora a la explicación de Jesús para poder entender aún mayor. En el número 13:18: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende y no la entiende, ¿no? Uno oye ¿qué? La palabra del reino. ¿Ah? Es importante porque el término mayormente, los reyes mayormente daban un decreto, un veredicto, ¿no? Y los voceros eran los encargados de ¿qué? De ir y hacer saber, ¿no?, el veredicto, hacer saber las palabras del rey. Las palabras del rey eran llevadas por los voceros. En esa época no había medios de comunicación, no había Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? No habían las redes sociales, ¿no? Entonces, la red social de esa época eran los voceros, ¿no? Eran los voceros, eran las personas que en las plazas, ¿no? Las plazas eran los lugares de reunión de las redes, de diferentes redes sociales, ¿no? Era un lugar donde se buscaba trabajadores, era un lugar donde se juntaban los jóvenes a cantar, a tocar arpa, era un lugar donde, ¿cómo se llama? La gente iba a visitar, era el mall de la época, ¿no? La plaza, el centro de la ciudad, ¿no? Ahora tenemos muchos lugares, ¿no?, en la cual distraer nuestros ojos. Entonces, en Mateo 13 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces alguien puede oír la palabra del reino, del rey, o puede leer las escrituras, puede leer, ¿te acuerdan cuando el eunuco leía las escrituras, ¿no? Leía las escrituras y no le entendía. Tuvo que venir el mismo Espíritu Santo para explicarle. Y fue lleno del Espíritu Santo, confirmando las palabras de Felipe, ¿no? Confirmando las palabras de Felipe.
¿Mm? El Espíritu Santo dijo: lo que Felipe está trayendo es lo que yo le he dicho que diga. Y lo confirmaba llenándolo de su Espíritu Santo, ¿no? Cuando alguno oye las palabras del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, no entiende la palabra, no entiende la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, para entenderla, tenemos que, ¿qué? Que tiene que ser el intérprete, que es el Espíritu Santo, el que nos haga entender y comprender las cosas de la Biblia, ¿no? La Biblia, así nomás, el decreto de Dios, las escrituras que están en la Biblia, es decir, tiene que venir el Espíritu Santo para hacernos entender y comprender las escrituras. Es así como los fariseos querían destruir a Jesús, como hemos visto pasajes antes. Conociendo las escrituras, querían destruir a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque para entender las escrituras, que no solamente se necesita de tener de un coeficiente intelectual alto, sino se necesita de un coeficiente espiritual, y solamente el Espíritu Santo nos las puede interpretar, ¿no? ¿Cuántos hombres han matado, han violado, han destruido, ¿no? A otros, ¿no? A otros seres humanos diciendo que Dios les ha mandado, o porque lo leyeron en las escrituras, ¿no? Y cosa que era totalmente sacada de los pelos, simplemente para alimentar su ego, su codicia, su celo, ¿no? Las obras de la carne, sus propios intereses. Entonces, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces dice acá: y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo, viene el malo, viene el malo. En el interlineal dice el maligno, ¿no? Viene el malo y arrebata lo que está en su corazón. Entonces, ¿quién es el malo? Algunos se preguntarán: el diablo, Satanás, Lucifer. Lucifer no es omnipresente. Satanás no es omnipresente, no está en todas partes, pero sí ha dejado su doctrina y su palabra también es espíritu, pero es espíritu y es muerte. Las palabras del hombre, las palabras de Dios son espíritu y son vida, pero las palabras que no son de Dios son espíritu y son muerte. Entonces, hay muchos pensamientos, muchos razonamientos, mucha manera de pensar, mucho discernimiento que es nacido de la carne. Ese es lo malo, ¿no? El corazón es perverso, ¿no? ¿Quién lo comprenderá? Dice, ¿no? Las escrituras. El corazón del hombre. Entonces, viene, ¿cómo dice ahí? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Entonces, el malo, el malo es aquellos pensamientos, aquellos razonamientos, aquellas ideas, ¿no? Que también están en el corazón y termina por desalojar, por botar, ¿no? La palabra de Dios. Y muchas veces ese arrebatar no es el arrebatar simplemente porque lo saca del corazón, sino lo manipula a su favor. Como Satanás hizo, ¿no? Satanás con Eva le preguntó: ¿y qué dice Dios? ¿No? Y agarró Eva, dijo: ¿no? De todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ni siquiera lo podemos tocar, dice, ni siquiera lo tocaréis. Entonces Dios nunca ha dicho que no lo toque. Ellos tenían que labrar y cuidar el huerto, podían tocarlo, pero no comerlo. Y ahí donde Satanás, al ver la respuesta de Eva, al ver la respuesta, ustedes lo pueden ver en Génesis 3, 1, 2, al ver la respuesta de Eva, él dice: no morirán, sino que seréis como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, ahí está lo malo.
en el mismo corazón del hombre, ya puesto, ya manipulado, ¿no? ¿No? Y eso mismo comienza a manipular una idea, un razonamiento, un pensamiento, ¿no? Que nace del error, que nace de un fundamento equivocado y comienza a manipular, arrebata con violencia, arrebata la palabra y la manipula a su favor. Es el mismo estilo. Pero no es Satanás, ¿no? No le, ¿cómo se llama? No es que Satanás viene a tu corazón, no, simplemente es una forma de decir que eso que está en tu corazón, ese corazón que está, eh, ¿no? Contaminado, se podría decir, con pensamientos, ideas, con una cosmovisión errada, ¿no? Termina por tomar control de esa palabra, manipularla a su favor y qué? Y echarte a perder. Así de simple, ¿no? Este es el que fue sembrado junto al camino, dice, ¿no? Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Estaba junto al camino. Estaba no en el camino, sino junto al camino, ¿no? A ver, acuérdense que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, ¿ya? Estaba junto al camino, junto, ya, es decir, ¿no? Si el eunuco, ¿no? Que iba leyendo las escrituras, el Espíritu Santo no le hubiera dicho, pégate, ¿no? Y no le hubiera explicado, ese eunuco se hubiera ido y hubiera terminado, ¿qué? Lo que estaba leyendo, aplicándolo a su razonamiento, a su idea, a su pensamiento, a su cultura, a su manera de pensar, a todo lo que él ha aprendido de su generación, ¿no? Y lo razonaría según esos criterios, ¿no? Se formularía hipótesis, fundamentos, se formularía muchas cosas según lo que a su alrededor él asimilado, ¿no? Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, le dijo a Felipe que se pegara al coche y al pegarse le explicó la verdad. Le dijo el Espíritu Santo lo que es 100% veraz, correcto, lo que es 100% la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo arrebata a Felipe y se lo lleva a otra parte, ¿no? Entonces, ahí podemos ver. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de recibirle, recibe con gozo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Entonces, dice que el que fue sembrado entre pedregales, el que fue sembrado, es decir, en que la semilla cayó entre pedregales, ¿no? Es decir, Dios es tan generoso que todos los días demuestra su palabra, manifiesta al hombre a través de sueños, de visiones, de acontecimientos a su alrededor, su bondad, su misericordia, su gracia. Todos los días se está dando a todo ser humano que esté respirando aire y que esté su corazón latiendo y sus pulmones, ¿no? Expandiéndose, inflándose y después succionando el aire y expulsando, ¿no? Entonces, ese ser humano está recibiendo un mensaje de parte de Dios. Ese ser humano está recibiendo la gracia y la misericordia de parte de Dios. Uno cuando mayormente va al cementerio, ¿no? Uno cuando va al cementerio, uno en el cementerio no va a pasear, ¿no? Lamentablemente, cuando va por motivos de que tiene un familiar, ¿no? O un amigo o alguien que va a ser enterrado, ¿no? O si no, porque va a visitar la tumba de un familiar, ¿no? Entonces, una vez me tocó ir, ¿no? Me tocó ir al cementerio y de pronto, meditando con Dios, ¿no? Meditando, el Espíritu Santo me hizo entender algo. El Espíritu Santo me hizo ver algo que no me había percatado. Comencé a visualizar las tumbas,
tenían sus lápidas ahí, ¿no? Tenían sus nombres, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. El nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y uno podía concluir, ¿no? A ver, esa persona cuántos años ha vivido. 1945, año 2000, 55 años. Había otras que habían vivido 80 años, otras 15 años. Otras no tenían meses de nacido, ¿no? Habían vivido meses. Y en eso vino palabras a mi corazón y decía, ¿cómo Dios tuvo misericordia con todos estos seres humanos? Un montón de lápidas, por derecha, izquierda, la espalda, por todas partes, un montón de lápidas. ¿Cómo Dios ha tenido misericordia con todos estos seres humanos, con todas estas personas? ¿Cómo Dios ha tenido la misericordia? Se enamoraron, eh, construyeron hogares, tuvieron hijos, tuvieron padres, vivieron, gozaron, lloraron, ¿no? Vieron el sol, sintieron el abrazo de una madre, de un padre, ¿no? Cuánta misericordia, cuánta misericordia de parte de Dios por cada ser humano que haya vivido sobre esta tierra. Aún teniendo meses, esos padres pudieron disfrutar de ese abrazo, de esos cachetes, de esos tiernos besos, de ese llorar, de esos pequeños pequeños ser que esa imagen y semejanza de cada uno de nosotros, de los que son padres, ¿no? Entonces, uno podría, uno podría ir y puede ver cuánto amor ha tenido Dios por cada uno de estos, de todos los seres humanos que están ahí en el cementerio. ¿Cuántos de ellos habrán tenido la oportunidad de conocer a Cristo? La oportunidad a alguien se los habrá presentado de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Lo habrán rechazado, lo habrán aceptado, pero todos recibieron el sol, todos recibieron el aire, todos recibieron, es decir, una oportunidad, ¿no? Entonces, uno podría, uno podría negar eso y decir, no, pero mira cómo Dios ha matado a estos niños, ha matado a esta persona, Dios no lo ha podido salvar, si Dios sería bueno, ¿no? En vez de ver esa cuestión, ver la misericordia de Dios, ¿no? Ver la bondad de Dios, ¿no? Con cada día de nuestras vidas, ¿no? Con cada momento de nuestros días, ver la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, ¿no? ¿Cuántos dirán, oye, Maduro, un ser despreciable, un hombre, un dictador, ¿no? Pero Dios le da su sol, Dios le da el aire, tanto como a nosotros, los que nos consideramos justos, ¿no? Es decir, Dios sale el sol sobre justos e injustos y sobre buenos y malos. Entonces, esa misericordia, esa gracia de Dios, tenemos que nosotros poder visualizarla así. Ahí en el sembrador vemos a un sembrador que lanza su semilla por todas partes, cerca del camino, en pedregales, entre espinas, ¿no? Pero Dios lanza su palabra. De muchas y diferentes formas, lanza su palabra, ¿no? Hablando Dios de diferentes maneras, ¿no? Ahora habla por el Hijo. ¿No está escrito eso? Entonces, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? Entonces, lo recibe y se alegra, se goza, dice, ¿no? Pero al venir las aflicciones, los problemas, las circunstancias adversas, ¿no? Y no tener profundidad, ¿no? Es decir, no conocer a Dios más profundamente, ¿no?
termina por ahogar la palabra. ¿Qué es ahogar la palabra? Es negar a Dios, es dejarlo a Dios de lado, es tomar mejor otro camino, la brujería, la hechicería, el ateísmo, el, el, el ser agnóstico, ¿no? El ser un pensador libre. Ese es ahogar la palabra. Ahogar la palabra es dejar de lado a Dios, despreciar, despreciar eso de Dios, consciente, inconscientemente, ¿no? Llevado por el dolor, el sufrimiento, por la, por la pena, ¿no? Y no tiene el conocimiento con respecto, no tiene la profundidad, es decir, dentro de su corazón, la palabra no llega a tener raíz. ¿Por qué? Porque es esa tierra, ese ser humano, tiene una parte muy dura de él, una parte dura, ¿no? Hay piedras, ¿no? Hay pedregales. Es una parte muy dura, una parte bastante dura que, es decir, causa un conflicto, la dureza del corazón. Pero que llega la palabra, sí, por supuesto. Entonces ahí podemos ver, entender y comprender que eso es así. Luego dice en el 22, en el 13:22 dice de Mateo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Pero el afán de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas, dos cosas, ¿no? Son como espinas, son como espinos que ahogan y no nos permiten que esa palabra de parte de Dios genere raíces, se profundice, fructifique, crezca y se fructifique, ¿no? Entonces, ¿cuál es el engaño de este siglo? Y si vamos a Mateo 6, ¿no? Si vamos a Mateo 6, ¿cuál es el engaño de este siglo? ¿No? ¿O cuál es el afán de este siglo? Ahí dice el, a ver, acá dice, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. El afán de este siglo, estamos hablando hace 2000 años, ¿ah? Aproximadamente. ¿Cuál era el afán de este siglo? Saca tu bracito, por favor, saca tu manito. El afán de este siglo. ¿Cuál era el afán de este siglo? El afán de este siglo era la comida, la bebida y el vestido. El afán del, cuando Jesús hablaba, el afán de este siglo era la comida, la bebida y el vestido. No afanéis qué comeréis o qué de haber de vestirme o qué de haber de beber, ¿no? Ahí está. Ese era el afán de este siglo. Lo pueden revisar en Mateo 6, en Mateo 7, ¿no? No afanéis por nada, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia y, y todo lo demás será añadido. Entonces, el afán de este siglo es la comida, la bebida y el vestido. Hoy actualmente, el afán de este siglo también sigue siendo lo mismo. Porque, es decir, si tenemos farmacias, la gente en cualquier sitio, en las esquinas más importantes de nuestra nación, existe la comida rápida, ¿no? La comida procesada, la ultra procesada. Entonces, la gente vive para comer y se sana para seguir comiendo, ¿no? Hay las farmacias, ¿no? Se sana para seguir comiendo. Y luego están los malls, ¿no? Las grandes tiendas por departamento, la ropa, la moda, que mueven millones de dólares a nivel mundo. Entonces seguirá siendo el afán de este siglo, como dice Jesús, la comida, la bebida, ¿no? Las gaseosas, las transnacionales de gaseosas, Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Espero no le está haciendo el cherry. Si le estoy haciendo cherry, que manden su cheque. Entonces, la comida, la bebida, ¿no? La cerveza, ahí está Cristal, Pilsen, la Cusqueña,
Hoy día, en estos tiempos, ya que la cerveza corre como más que el agua, ¿no? La cerveza, las bebidas alcohólicas. Entonces, el afán de este siglo, ¿cuál es? La comida, la bebida, ¿y qué? Y y las ropas, las prendas, ¿no? Las prendas de vestir. Es el afán de este siglo. Entonces, el afán de este siglo es eso. Y sigue siendo en la actualidad el afán de este siglo. Y lo pueden revisar en Mateo 6, ¿no? A eso se refiere Jesús. No descontextualicemos, eso es lo que Jesús se está refiriendo aquí. En el número 13:22. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, el afán de este siglo y las riquezas, ¿no? Ahí también Jesús en Mateo 6, Mateo 7, si no me equivoco, también habla sobre las riquezas, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Entonces, ahí también habla Jesús sobre las riquezas, ¿no? Miren, Salomón, ¿no? Los lirios del campo, y Salomón con toda su riqueza se vistió como ellos. No valen más ustedes, por favor, hijita, por favor. No valen más ustedes, ¿no? Que la hierba que hoy está en el campo y después desaparece. Entonces, ahí podemos ver a Jesús discerniendo más profundamente sobre la parábola, ¿no? Del sembrador, ¿no? Y las riquezas, es decir, también habla Jesús sobre las riquezas ahí, ¿no? No afanéis, ¿no? Por las riquezas, más buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Entonces, a eso se refiere acá, ¿no? Y lo terminan por ahogar. El afán, tener afán, ¿no? Afán por la comida, por la bebida y por el vestido, ¿no? Ese afán termina, ¿por qué? Por ahogar la palabra de Dios. Pero ¿cómo que ¿no? Uno lee la Biblia, ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no tiene ganas de nada. Trabaja para comer, trabaja para vestirse, trabaja para beber, luego trabaja para curarse y para seguir comiendo y vistiéndose, ¿no? Y entra en un círculo vicioso y se convierte en un afán. Entonces, esas son las cosas que ahogan la palabra. Es decir, se convierte en una obsesión que en tu mente está pensando en eso que pensando en Dios, que pensando en la voluntad de Dios, que meditando en las cosas de Dios. Entonces, si en tu mente está, ¿no? El, está ocupada pensando en la comida, en la bebida y en el vestido, eso quiere decir que la palabra de Dios está ahogada, se ahogó, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un síntoma claro de que la palabra de Dios se ha ahogado. Si ves a una persona que está en esas condiciones, ¿no? Uno puede decodificar y puede entender que la palabra de Dios se ha ahogado en su corazón. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es así. Ahora, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El que oye la palabra, ¿no? El que cayó en buena tierra, una tierra procesada, una tierra que ha pasado todo un proceso por la cual está preparada para recibir la semilla, tiene los surcos, tiene los canales de regadío, tiene todo lo necesario para que esa semilla produzca, crezca, ¿no? Como nos enseñaban antes en naturales, en el curso de naturales. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, o los animales mayormente. Entonces, era lo mismo, ¿no? Para que encuentre conforme al fin supremo de la palabra, ¿no? Y pueda llevar fruto. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, bondad,
benignidad, templanza, mansedumbre y fe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Porque la palabra de Dios, la palabra, alguien cuando lee las escrituras, es decir, eh, ¿no? Cuando lee las escrituras, esas escrituras no llegan a tener raíz y no llegan a dar fruto. ¿Cuáles son? Cuando el Espíritu de Dios en nosotros, muy bien, cuando el Espíritu de Dios no está, no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios para preparar nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guiará, ¿no? Él es el consolador y nos va a guiar. Él está encargado de cuidar y labrar el huerto. El Espíritu Santo está encargado de ¿qué? De labrar y cuidar el huerto, ¿no? ¿Y cuál es la obra que tendremos que hacer? Que creerle a Jesucristo. Cuando uno le cree a Cristo, y Jesucristo dijo, ¿no? Todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. ¿Y a qué se refiere con eso? Pasajes anteriores, vamos. Ahí nomás, versículos anteriores, dice, ¿no? ¿Qué hombre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos, es decir, teniendo naturaleza caída, se preocupan por sus hijos, le dan techo, le dan ropa, le dan comida, le dan absolutamente todo lo que ellos pueden darle, lo mejor que ellos pueden darle, ¿no? A pesar de que cualquier hombre, ¿no? Porque no hay justo ni a uno, no hay que diga que haga el bien, así dice la Escritura, cualquier hombre, ¿no? Haga eso con su hijo, sea narcotraficante, sea un político corrupto, ¿no? Ahí vemos los Fujimori, ¿no? Los García, cómo sus hijos han estado, están o se han preparado en las mejores universidades del mundo. ¿Entiendes? Entonces, sí, ¿cómo si los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, qué más Dios dará? ¿Qué? De su espíritu. Lo mejor de Dios, lo mejor, lo más excelso, lo más sublime de Dios, no es el oro y la plata, porque Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo lo que existe, de las galaxias, de la Vía Láctea, del Sol, la Luna, las estrellas y todo lo que hay en el universo. Ese no es lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios, y después de esto no hay nada mejor que te pueda dar, después de lo que Dios te da, no hay nada mejor, es su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Después de ello, no hay nada, absolutamente nada mejor en el universo que Dios te pueda dar. Te da su espíritu, te lo da absolutamente todo. Y dice Jesús, no lo digo yo, dice Jesús, por eso Jesús dice, ¿no? ¿Y le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para creer? La obra que Dios quiere que hagas es que creas en aquel que Dios ha enviado. Y ese es Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo dijo, todo aquel que pide el Espíritu Santo, todo aquel que pide el Espíritu Santo, Dios le va a dar, ¿no? Todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá, ¿no? Que hombre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más Dios dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide? A todo aquel que se lo pide. A todo aquel que se lo pide. No a algunos que se lo piden, no capaz si eres de tal religión, si eres de tal secta, sino a todo aquel que se lo pide. Si uno pide, ¿no? A Dios, dice que a Dios, su espíritu, dice que Dios no lo niega.
Lo dice Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Solamente un Dios podía decir tener esa cualidad de que cielo y tierra pase, mas su palabra no pasa. Puede pasar el tiempo, el espacio, todo, pero su palabra no pasa. ¿Por qué? Porque en Él no hay sombra de maldad, no hay iniquidad, no hay, su palabra es eterna. Es lo que dice ayer, lo que dice hace 5000 años a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es decir, su palabra es la misma, no varía por las circunstancias. Él no siente presión por las personas o intimidación de algún ser. No existe, no existe el temor ni el miedo en él. Entonces, su palabra no está condicionada por el clima, por el qué dirán, por el hecho de que cómo se siente él. Él nunca se ha enfermado, él nunca ha tenido un bajón anímico, él nunca se levanta y dice, oh, hoy día me levanté pesado, triste, acongojado, con ganas de no hacer nada. Él siempre trabaja, dice Jesucristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, a él no le afecta nada de eso, es por eso que su palabra es eterna. Y tenemos que creerle a Jesús. Jesús dice en Mateo, si nosotros consideramos a Jesucristo Dios, lo consideramos Dios, a Jesucristo, ¿no? Su palabra no va a ser sugerencia, va a ser mandamientos. Por eso es que cuando él dice, cuando ustedes oren, oren así, él no está enseñando, aparte de enseñar, por supuesto, pero él da mandamientos porque es Dios. La misma estructura gramatical, cuando él le pregunta, enséñanos a orar, él nunca da una respuesta según lo que ellos necesitan, siempre una respuesta eterna. Y como su naturaleza es Dios, él dijo, cuando ustedes oren, oren así. Es decir, esto no va a variar con el tiempo, no va a variar con el espacio. Ustedes necesitan esto. A ustedes les conviene orar así, ¿no? En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ¿qué? Ora a tu Padre que está. No que posiblemente esté, no quién sabe capaz aparezca, ¿no? Si estás de rodillas, si te flagelas la espalda, si estás con chapitas, si estás en ayunas, capaz aparezca, no. Dice ahí claro, contundente, preciso, conciso, y tu Padre que está, lo puedes leer, Mateo 6:6, y tu Padre que está en secreto, está, tiempo presente, tiempo eterno. Tu Padre que está, ¿no? Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, que te recompensará en público. Entonces, visualice solamente esta primera parte, que tu Padre está, así como está tu mesa, tu silla, tu cama, tu techo, tu pared, tu puerta, así también está Dios ahí. Veas o no lo veas, sientas o no lo sientas, huelas o no lo huelas, ¿no? Dios está ahí. Y si está Dios ahí, está Cristo, está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios, está Dios mismo. La gloria de Dios está ahí. Y si está Dios ahí, es decir, nunca saldrás igual. Nunca vas a salir igual. Nunca. Moisés estuvo en la gloria de Dios y nunca fue el mismo. Nunca fue el mismo. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos que creerle a Jesucristo, porque la vida puede tener muchos errores y horrores, y la única manera es ir a los pies de Cristo, y Él afirmará su palabra. Él afirmará las escrituras. Él afirmará lo que yo estoy diciendo, porque si tú escuchas y no lo pones en práctica, es como la semilla. Tiene que estar en el lugar preciso para que dé fruto. La semilla tiene que caer en buena tierra, y esa buena tierra es estando en la presencia de tu papá, del papá nuestro que está en los cielos. Y ese único lugar es cuando Jesucristo dijo, ¿no?
que tu papá está ahí, ese Getsemaní, ese huerto del Edén, ¿m? Ese lugar secreto. Tengan todos muy buenas tardes. Eh, seguiremos, eh, ¿no? Otro momento en Amasando la Palabra, ¿no? Y pueden encontrar estos videos en YouTube, encuéntrenlo como Javier Finaflor, en Facebook, en TikTok también, Intérprete de la Ley, y muy pronto en Instagram, ¿no? Pero los videos están en YouTube y en Facebook, están todos los días, los pueden revisar. Algún comentario, alguna duda, ¿no? Y si le ha sido de bendición, agradezcanle a Dios, porque Él es el intérprete, el que nos enseña y nos llena de su espíritu para poder compartir y para poder hacer la buena obra. Tengan todos muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra.